Bien, bienvenidos a un tutorial sobre la primera ley de Newton, o el principio de la inercia. Nos presentan un enunciado y nos piden determinar la fuerza normal y la fuerza de rozamiento si la caja se mueve con velocidad constante. Bien, el enunciado nos dice que el peso de una caja es de 400 newton y si un hombre le ejerce una fuerza de 200 newtons con una cuerda que forma con la horizontal un ángulo de 30 grados. Entonces, bien, vamos a primero identificar las fuerzas que se aplican sobre la caja. Tenemos la caja y vamos a ubicarla en el plano cartesiano, el eje Y y el eje X. Bien, y nos piden, o nos indican mejor, que un hombre le aplica una fuerza de 200 newtons utilizando una cuerda y formando un ángulo de 30 grados con la horizontal con el eje X. Bien, ahora vamos a colocar cada una de las fuerzas para identificar dónde se aplica. Bien, empecemos con la fuerza de fricción. La fuerza de fricción que siempre es perpendicular con el objeto de rozamiento. En este caso, ¿qué sería? El suelo. Bien, vamos a identificar la fuerza neta. La fuerza neta y la fuerza de la misma caja. Y por último, la fuerza aplicada o ejercida por el hombre. Bien, entonces tenemos ya identificadas las fuerzas que actúan sobre la caja. Bien, ya identificadas las fuerzas que se aplican sobre la caja, vamos a hallar las componentes. Las componentes del Fx, de la fuerza en X y de la fuerza en Y. Los componentes nos dicen que la fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno del ángulo y que la fuerza en Y es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Bien, al reemplazar vamos a tener que el F de X es igual a 200 newtons por el coseno del ángulo, que sería igual a 173.2 newtons. Y que F de X es igual a 200 newtons por el seno del ángulo, que es 30 grados, y esto equivale a 100 newtons. 200 newtons, pues recuerden que es la fuerza que ejerce el hombre y está en relación al ángulo con el eje X, y 200 newtons, que es la misma fuerza que ejerce el hombre, con 30 grados, que es el seno del ángulo, en el eje Y. Vamos a colocar acá los componentes, el nombre de los ejes, el eje Y el eje X. Bien, bien, como la caja se mueve con velocidad constante, vemos que la fuerza neta siempre va a ser cero. Luego tenemos que la fuerza ejercida por el hombre es igual a 173.2 newtons en el eje X y 100 newtons en el eje Y. Bien, vamos a ver que la fuerza ejercida por la caja es de 0 en X y menos 400 en Y. ¿Por qué? Porque hace fuerza hacia abajo. Bien, y vemos que la fuerza neta es igual a 0 en el eje X y la fuerza neta en Y. Y que la fuerza de fricción es igual
a menos la fuerza en X y 0 en Y. Y por último sabemos que, pues, que la fuerza neta es 0, 0, 0. Bien. Ahora, sabemos que la suma de las fuerzas verticales y horizontales es 0, entonces tenemos que 173.2 newtons menos la fuerza de fricción es igual a 0. Entonces, la fuerza del hombre ejercida en el eje X, en el eje horizontal, menos la fuerza de fricción de la caja con el suelo, tiene que ser 0. Luego tendríamos que la fuerza de fricción, si es 0, el valor que nos da es que la fuerza de fricción es igual a 173.2 newtons. Ahora, en las fuerzas verticales, en el eje Y, sabemos que 100 newtons, que son la fuerza ejercida por el hombre, menos la fuerza ejercida por la caja, menos 400 newtons, más la fuerza neta. Bien, esto nos da como resultado que la fuerza neta es equivalente a 300 newtons. Bien, ahora ya con desarrollado todo el problema, simplemente nos damos cuenta que la fuerza normal es de 173 newtons y la fuerza neta, la fuerza de rozamiento, que la tenemos acá, la fuerza de rozamiento es de 173.2 newtons y que la fuerza normal aplicada de la caja es de 300 newtons. Bien, esta es la explicación de un ejemplo para aplicar la primera ley de Newton. Bienvenidos a un tutorial sobre la aplicación de la segunda ley de Newton. Vamos a dar un ejemplo de la aplicación de esta ley. Nos dan el enunciado en el que un automóvil de 500 kilogramos es acelerado gracias a la fuerza de su motor, la que le imprime una fuerza de 750 newtons. Y nos piden calcular la aceleración del auto. Como sabemos los datos de la masa y de la fuerza del objeto, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, donde nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Como tenemos la incógnita de la aceleración, vamos a despejarla, donde nos queda que A es igual a la fuerza sobre masa. Bien, ya teniendo esta operación, simplemente reemplazamos valores. Entonces, la aceleración es igual a la fuerza, que equivale a 750 newtons. 750 newtons. Sobre el peso del auto, que son 500 kilogramos. La masa del auto. Bien. Esto nos da un valor de 1.5 metros por segundos al cuadrado.